Buenas, esto es BIM Praxis, el podcast donde el BIM se encuentra con la inteligencia artificial. Exploramos la ciencia, la tecnología y el futuro desde el enfoque de la arquitectura, ingeniería y construcción. ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de BIM Praxis. Hoy os traemos la muerte del código repetitivo al integrar inteligencia artificial. Y ya era hora, la verdad. Totalmente. Pues a ver, para arrancar, imaginemos el siguiente escenario. Existe la necesidad de auditar una noticia diplomática internacional sobre las relaciones entre Canadá y el Reino Unido, para verificar si es falsa. Un caso de uso muy típico hoy en día. Exacto. Y el objetivo es conectar el motor de reconocimiento visual de Microsoft con la capacidad analítica del modelo Cloud Sonnet de Anthropic. Casi nada. Claro. O sea, lograr que esos dos sistemas de empresas rivales se comuniquen, procesen la imagen, detecten que es una noticia fabricada y devuelvan el análisis completo a tu servidor. Sí. Y la meta, ojo a esto, es hacer todo esto en menos de 5 minutos con un coste operativo exacto de $0,002 y, lo más importante, sin escribir ni una sola línea de código de infraestructura. Madre mía. A ver, hasta hace muy poco, si propones esta arquitectura a un equipo de ingeniería, bueno, habría provocado unas cuantas risas en la sala. ¿Ya te digo? Habría provocado risas porque, claro, el coste en horas de desarrollo para establecer esa pasarela de comunicación habría sido astronómico. ¿Total? Integrar sistemas heterogéneos siempre ha sido el gran cuello de botella, ¿sabes? Tradicionalmente, hablar de orquestar múltiples modelos implicaba construir un andamiaje técnico masivo. Sí, el temido boilerplane. Eso es. Cada proveedor tiene su propio esquema de autenticación, su propio formato para los payloads de datos, su forma de estructurar los JSONs. Mapear todo eso a mano requiere meses de trabajo tedioso que no aporta ningún valor directo al usuario final. Vale, vamos a desgranar esto. Hoy exploramos cómo la plataforma Eden.ai está transformando de raíz todo esto al eliminar ese trabajo repetitivo. Eso es. Nuestra misión en este análisis es comprender cómo, a partir del material y las demostraciones presentadas por Taha, que es el CEO de la compañía, cualquier persona puede combinar decenas de modelos de IA, gestionar los costes y generar APIs listas para producción sin tocar código base. Y para entender por qué esto está ganando tanta tracción, hay que observar el estado actual del ecosistema de las APIs. Claro que es un caos ahora mismo. Exacto. En un entorno donde cada semana surge un modelo nuevo con más contexto o un coste más reducido, pues el peor enemigo de un equipo de desarrollo es el vendor lock-in, el famoso bloqueo del proveedor. Totalmente. Estás atado de pies y manos. Así es. La premisa base de Eden.ai es actuar como una capa de abstracción universal. Ofrecen acceso directo a una variedad inmensa de modelos listos para usar, permitiendo seleccionar la mejor opción del mercado en cada momento. Ajá. Y bueno, para quienes buscan soluciones más acotadas, también incluyen un constructor de chatbots personalizados que ingiere documentos propios, como PDFs, que es un punto de entrada excelente. O sea, para que nos hagamos una idea, la integración tradicional es como si para montar un coche tuvieras que fabricar las piezas del motor desde cero cada vez. Literalmente. Y mientras que Eden.ai es como tener un garaje infinito, donde simplemente encajas el motor que mejor te convenga ese día. Me gusta mucho esa analogía, sí. Pero claro, yo soy un poco escéptica con esto. ¿Qué pasa si ese motor maravilloso falla en mitad de una operación crítica? Es decir, si mi plataforma de salud depende de un servicio externo y los servidores de ese proveedor sufren una caída. Que devuelven un error 500, claro. Exacto. Si devuelven un error 500, el servicio en cascada también se cae. ¿Cómo aborda esta herramienta el problema de la tolerancia a fallos, sin obligarnos a programar bucles infinitos de reintentos? Pues mira, esa es la preocupación arquitectónica número 1. Lo fascinante aquí es cómo resuelven la resiliencia del sistema mediante los llamados proveedores de respaldo, o fallback providers. Ah, vale. O sea, un plan B automatizado. Eso es, en código puro interceptar un timeout y enrutar la petición hacia otro modelo requiere gestionar asincronía, volver a formatear el payload, manejar nuevos errores. Un dolor de cabeza, vamos. Un dolor de cabeza que introduce mucha latencia.
Pero en el ecosistema de Eden AI, esta capa de redundancia se configura a nivel de nodo. Ya veo. Se establece un proveedor principal, digamos el modelo de Microsoft para la extracción de texto, y se asigna a Amazon como respaldo. Entiendo. Entonces, la plataforma asume el rol de middleware. Si el endpoint de Microsoft tarda más de la cuenta, Eden AI intercepta ese fallo en tiempo real, traduce internamente los parámetros al formato de Amazon y ejecuta la llamada sin que la aplicación principal se entere. Exactamente. Y la latencia añadida por este cambio es de milisegundos. Para el cliente final, el sistema simplemente sigue funcionando. Garantizas una alta disponibilidad empresarial sin mantener bloques de código gigantescos dedicados a gestionar desastres. ¡Qué locura! Ya que hemos tocado el tema de estandarizar datos, creo que es el momento perfecto para cuestionar el cómo. A ver, Entiendo la teoría de la tolerancia a fallos en el backend, pero el material hace mucho hincapié en que toda esta orquestación se realiza visualmente. sí, mediante un constructor de flujos de trabajo. Eso es, un lienzo con nodos de arrastrar y soltar. Y quienes hemos trabajado con herramientas no-code, sabemos que unir cajitas de colores suena muy bien, hasta que los esquemas de datos chocan. Claro, claro. Los mapeos son el terror. Exacto. ¿Cómo resuelve la interfaz visual el mapeo de variables entre, por ejemplo, un sistema de reconocimiento óptico y un gran modelo de lenguaje? Esa es la clave del diseño de la plataforma. Para ilustrarlo, la demo desgrana ese caso de uso de la noticia de la BBC que decías antes. Sí. La arquitectura requiere 3 eslabones. Primero, el nodo de entrada. Aquí defines el esquema de datos que el flujo va a recibir. En este caso, configuran un archivo de imagen y una consulta de texto dinámica. Vale, ese sería el punto de ingesta. Y de ahí pasamos al procesamiento. Correcto. Ahí entra el segundo nodo, que es el OCR multipágina. Configuran a Microsoft como principal y Amazon de respaldo. El reto aquí no es invocar al OCR, sino cómo pasarle la imagen. Claro, el formato. Pues en la interfaz visual, en lugar de escribir código para parsear el archivo, simplemente vinculas el campo de entrada del OCR a la variable de imagen del primer nodo. La plataforma serializa los datos por debajo. Vale, aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque el texto extraído por ese OCR de Microsoft no es el resultado final, ¿verdad? No, ¿qué va? Es solo el contexto. Es el combustible. En el tercer nodo añaden a Cloud Sonnet de Anthropic, y el mecanismo para conectar estos dos mundos es brillante. Sí, es súper ágil. En lugar de tener que limpiar el JSON de Microsoft, simplemente seleccionas el texto en bruto del OCR y lo inyectas dinámicamente en el LLM. Es como tener a un intérprete simultáneo de la ONU integrado en el lienzo. Totalmente. Microsoft habla en su propio dialecto visual, pero el motor de Eden AI traduce instantáneamente ese resultado al formato de texto plano que Anthropic espera recibir. Esa metáfora del intérprete es muy precisa. La plataforma abstrae por completo la transformación de datos. Tú diseñas la orquestación semántica, es decir, qué hace la información, mientras que el motor subyacente maneja la sintaxis técnica. ¡Qué pasada! Y a esto le suman el System Prompt y la consulta del usuario, ¿no? Exacto. Y por eso cuando ejecutan la prueba con la captura de la BBC, opera de manera superfluida. El OCR extrae los caracteres, los transfiere al LLM, el modelo evalúa la consulta y alerta sobre la falsedad de la noticia. Una colaboración perfecta por $0,002. Es que democratiza por completo la experimentación arquitectónica. Sin duda. Perfiles no tan técnicos pueden visualizar y diseñar el flujo exacto de la información sin depender de un equipo de ingeniería durante 3 semanas. ¿Eso es? Pero claro, esto me lleva a la pregunta inevitable. El entorno de pruebas, el sandbox, siempre funciona de maravilla en las demos. Siempre sí. La gran barrera suele ser el despliegue. Yo monto este lienzo y está muy guay, pero ¿cómo lo saco de ahí para integrarlo en una base de código real que atienda miles de peticiones? ¿Simplemente conecto esto a mi aplicación y ya ejecuta toda la cadena por sí solo? Pues sí, porque el puente hacia producción es la generación automatizada de APIs. Te genera la API directamente. Sí. Una vez que el flujo está testeado, la plataforma compila esa lógica y levanta endpoints dedicados exclusivamente a ese flujo. No exportas código, expones la máquina a través de peticiones HTTP estándar. Entonces, a ojos de cualquier aplicación externa, el flujo entero se convierte en una única caja negra a la que llamas a través de una API. Exactamente. Tienen ejemplos listos para integrar en Python con Django o FastAPI y en Node.js para JavaScript. El sistema expone 2 puntos de conexión principales. Vale.
El primero es un endpoint post para lanzar la ejecución. Ahí es donde envías el payload inicial, la imagen y la pregunta. Claro, pero al lanzar ese post nos enfrentamos a la asincronía de la IA. Ese es el gran tema. Si enviamos un documento de 50 páginas para un OCR y luego un LLM, esa operación no se va a resolver en 200 milisegundos. Para nada. Puede tardar segundos o minutos. Entonces, si mi aplicación usa un método GET estándar para ver si ya está el resultado, tengo que implementar una técnica de polling, estar preguntando constantemente al servidor si ha terminado. Uf, no. El polling constante es una práctica arquitectónica terrible para la escalabilidad. Ya, saturas el ancho de banda a lo tonto. Mantienes conexiones abiertas, consumes recursos en cliente y servidor, es un desastre. Por eso usan webhooks. Ah, vale. Lo cual cambia el paradigma por completo. Totalmente. En la petición post inicial incluyes la URL de un webhook tuyo y te desentiendes. El flujo procesa los nodos a su ritmo y cuando termina, la plataforma hace una petición activa contra ese webhook entregando los datos. ¿Te avisan ellos a ti? Exacto. Madre mía, si conectamos esto con el panorama general, el impacto masivo que tiene esto radica en la brutal contracción de los ciclos de desarrollo. Es brutal, sí. Lo que antes te llevaba semanas de escribir código de infraestructura, gestionar colas de mensajes, programar reintentos, todo ese trabajo oscuro queda delegado. El salto desde un lienzo visual hasta una API asíncrona robusta ocurre en segundos. Es una reasignación de los recursos de ingeniería. Los equipos técnicos pueden dejar de mantener conexiones y empezar a optimizar el producto. Ahora bien, para que este análisis sea riguroso, tenemos que escalar un poco la complejidad. Venga. Porque hasta ahora esto es una tubería lineal. Entra imagen, va al OCR, luego al LLM y sale resultado. Pero las aplicaciones reales no son líneas rectas. No, rara vez lo son. O sea, esto ya no es solo una cadena de montaje básica, es una fábrica inteligente. Las cintas transportadoras necesitan reaccionar a los datos, ramificarse, tomar decisiones y conectarse con bases de datos externas que no tienen nada que ver con la IA. Si la plataforma visual no permite ramificar, se convierte en un juguete. Esa es una crítica muy habitual hacia las plataformas no-code, y está muy justificada. Claro. Pero para evitar ese techo de cristal, incorporan nodos lógicos y de integración. El material detalla el uso de nodos if, declaraciones condicionales. Vale. Te permiten inspeccionar el payload en cualquier punto y bifurcar el flujo en distintos hilos. O sea, enrutamiento dinámico. Por ejemplo, imaginemos un sistema de soporte técnico. Entra un texto y un modelo rápido lo categoriza. Si el nodo if detecta que el ticket requiere un análisis legal, enruta la información por una rama distinta hacia un modelo más pesado y costoso. Ese es exactamente el propósito. Y también tienen nodos de bucle, los famosos loops, para iterar sobre listas de datos como correos electrónicos. Ajá. Y para potenciar aún más esto, incluyen conectores externos integrados. Mencionan integraciones directas con repositorios, ¿verdad? Así es. Puedes configurar un nodo que interactúe con Supabase para registrar resultados o descargar archivos de Dropbox o conectarte con GitHub. ¡Wow! Incluso tienen web scrapers para extraer texto de una URL en medio del flujo. Vale, entiendo el atractivo. Pero cualquiera que haya programado sabe que siempre te encuentras con un requerimiento de negocio tan específico que ningún nodo prefabricado te sirve. Siempre pasa. ¿Un algoritmo matemático súper tuyo o limpiar una cadena con expresiones regulares muy complejas? Cuando llegas a ese muro en una herramienta visual, el proyecto se cae. ¿Hay alguna vía de escape para inyectar lógica pura? Absolutamente, y es vital. Disponen de un nodo de código personalizado. Es un entorno seguro donde puedes inyectar código JavaScript puro. ¡Ah, qué bueno! En la demo muestran un ejemplo sencillo. Una función en JavaScript que recibe un nombre, digamos taja, y devuelve un saludo dinámico estructurado. Un ejemplo básico, pero demuestra que no es una jaula de oro. Exacto. Es una válvula de escape. Si no hay un bloque para tu transformación rara de datos, abres el nodo de código, programas en JavaScript, y ese nodo se integra en la cadena visual sin romper la arquitectura. Eso es. Y si la cosa se pone extrema, recomiendan apoyarse en su comunidad de Discord, que es un centro neurálgico para resolver dudas. Y a ver, esto plantea una pregunta importante sobre la evolución de la ingeniería de software. ¿Te escucho?
La integración de nodos, condicionales y vías de escape de código representa un cambio de paradigma. Históricamente, el valor de un desarrollador era dominar la sintaxis, gestionar memoria, protocolos HTTP, Sí. pero cuando las plataformas asumen toda esa fricción, el talento técnico evoluciona hacia la macroorquestación de sistemas. O sea, el valor ya no es saber programar la pasarela. El valor está en el pensamiento sistémico. Exactamente. Está en poseer la visión para decidir qué combinación de modelos, qué lógica de ramificación y qué conectores van a resolver el problema de negocio de forma más barata y eficiente. Es un desplazamiento total hacia el diseño puro de la lógica de producto. Prototipas, pruebas con modelos reales y despliegas en preproducción en la misma tarde. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si recopilamos lo que hemos analizado, resulta evidente que Eden AI es mucho más que un directorio de modelos. Mucho más. Se posiciona como una capa de infraestructura crítica que transforma meses de programación en un diseño visual ágil. Tolerancia a fallos automática, traducción de formatos, webhooks, código personalizado. Eliminan la inmensa fricción entre la teoría y el despliegue en producción. Es un habilitador tecnológico sin precedentes para las empresas, desde luego. Y esto nos lleva a una reflexión profunda para quienes nos escuchan hoy. Hemos visto cómo ahora se pueden estructurar arquitecturas complejas y manejar errores de servidor en minutos sin infraestructura propia. Así es. Ante este panorama, cabe plantearse qué va a ocurrir con la barrera de entrada para crear software complejo en los próximos 5 años. Es una gran pregunta. Si la gestión de infraestructura deja de ser un requisito, es posible que el próximo gigante tecnológico mundial sea construido por alguien brillante que simplemente arrastró y soltó los nodos correctos sin escribir jamás la infraestructura subyacente de su imperio. Es un escenario fascinante sobre el que merece la pena meditar, sin duda. Totalmente. Ha sido un verdadero privilegio explorar la arquitectura detrás de este cambio de paradigma hoy. Un placer profundizar en estos mecanismos arquitectónicos. Sigan analizando y cuestionando los cimientos de la tecnología que nos rodea. Hasta la próxima. Antes de despedirnos hasta el próximo programa, os informamos de que las voces que oyes han sido generadas por la IA de Notebook LM y que dirigiendo el podcast se encuentra Julio Pablo Vázquez, un humano que te envía saludos. En caso de error, probablemente sean errores humanos. ¡Nos escuchamos! Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por tu atención. Esto es BIM Praxis. Nos escuchamos en el próximo episodio.